Tenemos en línea a la diputada Bernaza. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Tanto tiempo. ¿Qué Un gusto dice? siempre Bien, muy hablar con bien. La verdad usted. que ahora muy bien. Un gusto estar aquí trabajando nuevamente, diputada. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, Eh, me alegro por usted también. bueno, gracias. Muy amable, muy amable. Bueno, en medio de esto hablábamos recién de los proyectos que ingresaron en las últimas horas, etcétera. Siempre con usted hablamos del tema educación y es interesante cómo va este 2001 en relación a educación, más allá de presencial sí, presencial no, capital, provincia y el resto de las provincias. El caso de provincia de Buenos Aires. Bueno, como todos sabemos, hay una preocupación muy importante respecto a cómo seguir los temas Ujú. educativos en un contexto de pandemia, de pico de contagios, y bueno, habrá que asumir y afrontar el desafío de la conectividad, del reparto de netbooks, de aumentar las posibilidades o ser más creativos Ujú. pedagógicamente y a partir de esa creatividad justamente ser capaces de que los chicos sigan teniendo clases en formatos novedosos, Sí. por lo menos Ujú. durante este invierno. Ujú. Donde los docentes están bien actualizados, hoy por Meet, mañana Zoom, y mañana hacemos esto, y los chicos allí están. Ahora, el gobierno, tengo entendido, nacional, algo leí en las últimas horas, ¿ya está haciendo entrega de computadoras? ¿O va a hacer entrega de Sí, computadoras? sí, 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 se retomó el Ajá, programa Conectar Igualdad con una sí. entrega de 600.000 computadoras. Eso va a continuar, también hay que continuar con trabajos que tienen que ver con mejorar la conectividad. Ujú. Y por supuesto hay lugares rurales o zonas semiurbanas donde también la presencia de los maestros llevando cuadernillos, por lo menos Mm. en mi provincia, completa este sistema pedagógico, ¿no? Sí. Alternativo. Ujú. En eso estamos, yo como docente, también como familia que tiene chicos y chicas en edad escolar, Ujú. estamos todos desafiados, ¿no? Con esta situación. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué tal, diputada? Débora de Urieta la saluda. Quería ¿Cómo consultarle estás? cómo le va. Si tiene algún número de cuántos chicos no tienen conexión o quedaron desconectados del sistema educativo y si hay alguna política especial para ellos, digo, que tengan alguna presencialidad o demás para que no pierdan el contacto con el colegio, no queden afuera. Mira, la primera pregunta es, ya te digo que no tengo un número exacto y no sé si hay alguna oficina pública que lo tenga o si el Ministerio de Educación alcanza a tener a través de lo que son los acuerdos en el Consejo Federal de Educación, si alcanza a tener un número o un cálculo estimativo. Lo segundo, desde ya te digo que sí, Mm. hay un programa nacional, un programa del Ministerio de Educación, que en su momento, cuando nació, se llamaba Puentes de Igualdad, no sé exactamente cómo quedó el nombre, que está a cargo, que lo coordina la profesora Delia Méndez, y que lo que hace justamente es un programa que se trabaja sobre la reinserción de los chicos y chicas que por un motivo u otro no lograron hacer un traspaso, digamos, no han traspasado en este tiempo a una conectividad segura, a una continuidad en sus clases, así que hay un programa nacional específico que trata ese tema. Ujú. Diputada, buenas tardes. Mariano Espesapri la saluda. Acaba de ingresar en el Senado la ley de restricciones sanitarias, que es el proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo para discutir un parámetro y un marco, digamos, dentro del Congreso sobre cómo van a ser implementadas las restricciones, las que continúen durante la pandemia. Un capítulo importante de este proyecto de ley es seguramente el vinculado al ámbito educativo, lo que se discutió mucho entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires respecto de la presencialidad escolar o el mantenimiento de las clases a través de un sistema remoto, virtual, como usted venía comentando recién. Esta ley obviamente va a llegar a la Cámara de Diputados en las próximas semanas. Quería saber cuál es su postura personal respecto de ese debate que se vino dando en las últimas semanas a nivel nacional y que implica básicamente a una de las regiones que usted representa, como es el área metropolitana de Buenos Aires. En primer lugar, comentarles que recién tengo el texto del proyecto que va a entrar por senadores, así que estaremos muy atentos al debate que Sí. se va a dar primero en la Cámara Alta y luego llegará a nuestro recinto. Y por supuesto me parece de un gran acierto
tener un proyecto de ley que fije parámetros sanitarios. Recordemos que esta es una ley de índole sanitaria, no es una ley con un enfoque centrado en lo educativo, sino en lo sanitario, en la situación de pandemia, y genera parámetros mínimos de acuerdo. Y por supuesto el paso de este proyecto de ley por ambas cámaras supone el acuerdo de las provincias, así que me parece una idea muy feliz tener acuerdos mínimos basados en evidencia sanitaria, ¿no? Respecto de cómo enfrentar esta pandemia. ¿Y su postura? Eso va a ayudar, perdón, mi postura, tiene que ver con mi postura, claro, comentarte que estoy un poco cansada de los debates diletantes, de los debates que a veces hacemos en medios de comunicación, que hacen periodistas, que hacen personas que de pronto se han convertido en especialistas en pandemia y en cómo resolverlas. Entonces, la verdad que prefiero que seamos rigurosos en este caso y que atendamos las recomendaciones que nos hacen. Ahora, mire si es importante incluso... que en algún punto lo pongamos como pisos mínimos, pisos sanitarios mínimos acordados por una ley. Es importante incluso, Claudia, para escuchar a cada uno de los representantes de los distritos, porque es transversal el tema. Va a tocar educación, como va a tocar economía, como va a tocar otras actividades. Y nadie mejor que el intendente o el gobernador para entender qué pasa con su gente, porque están ahí piel con piel. Así es, así ¿No? es. Acá de lo que se trata es de que haya algunos parámetros sanitarios que no sean materia de discusión. Después va a haber un plano situado, territorial, donde cada uno adaptará las medidas y tomará otras, pero que haya ciertos parámetros que estén legislados me parece un gran acierto. Ahora, ¿qué pasó que se tuvo que llegar a impulsar un proyecto de ley cuando el año pasado se llegaba a acuerdo entre los gobernadores? Digo, ¿qué lectura hace de este salto que hubo? Que hubo una ruptura con Horacio Rodríguez Larreta, ¿tiene que ver con eso? ¿Que el Congreso funciona perfectamente, entonces que tenga mayor respaldo? Dos o tres razones, me imagino yo, ¿no? La verdad que estoy haciendo una elucubración o un análisis con la misma información que tenés vos. Por un lado, creo que el alargamiento de la pandemia ya merece ser tratada por vía legislativa, toda la atención y la lucha contra la pandemia. Por otro lado, creo que efectivamente hay un momento donde los acuerdos no son tan fáciles y de hecho en algún caso se judicializaron, como es el caso que vos nombrás, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual creo que esta ley puede colaborar. Y por supuesto creo, pero esto me refiero sobre todo a una conversación que escuchaba entre ustedes antes de yo entrar en la entrevista, por supuesto creo que es importante incluso tener parámetros mínimos de funcionamiento del Congreso que no tengan que ser renovados mes a mes, que lo fijen las autoridades nacionales. La comandancia de este tiempo la tiene que tener la autoridad sanitaria, es evidente. Y después los resultados de algunos serán un acierto y otros no, y ahí hacerse cargo de lo que se hizo. ¿Qué va a hacer? ¿No? Porque esto también va a ocurrir, diputada. Por supuesto, sí. Pero creo que ya se sabe lo suficiente de esta pandemia como para poder generar parámetros mínimos. Diputada, respecto a lo que decía del funcionamiento del Congreso, se está trabajando en una modificación del reglamento de la Cámara de Diputados, ¿no? Que en algún momento, supongo que durante el año lo van a tener que tratar, porque también darle al Poder Ejecutivo la potestad de decir cuándo funciona o no el Congreso, por ahí no sería lo mejor. No me refería a eso. No me refería a que la ley le diera formas de funcionamiento al Congreso. Me refería a que, tomando ese ejemplo, el Congreso también debería tener parámetros mínimos de funcionamiento que no hagan que todos los meses haya que renovar protocolos. A eso me refería, no a que estemos alcanzados por esa ley. Claro. Diputada, respecto del proyecto que también ingresó hoy, que se lo deben haber pasado ya seguramente, el tema del corrimiento del calendario electoral, específicamente se empieza por correr las PASO de agosto a septiembre, hubo un trabajo político previo al anuncio, supongo que estará satisfecha con este proyecto de ley o hubiera esperado otra cosa. Yo estoy muy satisfecha porque ustedes pueden ir a los archivos de las entrevistas que me han hecho y ustedes saben que yo siempre defendí la posibilidad de hacer PASO, de tener elecciones primarias. Así que
el propio archivo de mis entrevistas les muestra que yo estoy muy satisfecha con este acuerdo, porque no levanta las PASO ni las minimiza, sino que simplemente hace un corrimiento hacia fechas donde el virus no es tan agresivo, ¿no? Como son los meses de septiembre y noviembre. Y yo comentaba en su momento, pero tendría que hacer los cálculos exactos, que también me gustaba, y lo tomaba como un criterio general, que las PASO estuvieran más cerca de las elecciones generales. Creo, tengo que calcularlo bien, pero creo que estas fechas hacen que se acerquen más las dos fechas. ¿Y por qué? ¿Por qué usted dice es importante que se acerquen las fechas? Porque no me gustó lo que pasó en las últimas elecciones respecto de las estrategias que se dieron las fuerzas políticas. Todo era como que se hacía muy largo el momento y me parece que no colaboró con las decisiones ciudadanas, con la decisión del voto ciudadano ese tiempo. Me parece que se embarró la cancha. No sé si ustedes recordarán, pero se pusieron en marcha muchas estrategias de confusión, casi te diría, que ayudaron más bien a confundir antes que a aclarar. Entonces, a mí me parece que es mejor que se acerquen las dos fechas. Sí, y lo importante, diputada, y somos todos optimistas, es que llegada esa fecha estemos la mayoría de los argentinos vacunados, ¿no? Digo, por el caso de quienes tienen que actuar en las elecciones, los que tienen que llevar adelante la fiscalización, por ejemplo. Así es, eso es lo que uno espera, creo que las fechas también tienen en cuenta eso. Piensen ustedes que una comitiva de diputados y diputadas hemos estado en las elecciones legislativas del Salvador sin estar vacunados y sin que estuviera vacunada la población del Salvador. Y se tomaron todos los recaudos y se pudieron hacer las elecciones, pero creo que nosotros en ese aspecto jugamos con una ventaja, ¿no? Que es que vamos a tener ya mucha más población vacunada, ¿no? ¿Y cómo eran los protocolos allí en El Salvador cuando se llevaban adelante las elecciones? Lo más importante tenía que ver con la toma de temperatura, con la ventilación, con el alcohol, por supuesto. Y por otro lado, todos los agentes que participábamos de las elecciones, incluso los observadores, naturalmente colaborábamos con la distancia social, con la organización de las filas, o sea, todo lo que nos ayudara a mantener las distancias, ¿no? Y de hecho no hubo picos de contagio, yo estuve muy atenta, no hubo picos de contagio posteriores a esas elecciones. El tema van a ser las campañas, ¿no? De acá a llegada a la fecha. Campañas distintas a otras. Pandemia de por medio. Tendremos que ser muy creativos y creativas, por supuesto. Pero igual me parece que ya la gente hace mucho tiempo que las campañas las sigue mucho por las redes. Con lo cual no me parece que digamos que sea tanto el cambio. Obviamente va a haber cambios, uno hubiese esperado grandes encuentros de cierre de campaña. Bueno, veremos qué se puede hacer. Claro. Diputada, recién usted hablaba sobre su postura respecto de las PASO. Yo recuerdo estas notas que le hicimos aquí en Diputados TV, que estaba a favor de las PASO la diputada, aun cuando miembros del propio bloque oficialista o gobernadores oficialistas estaban a favor de suspender las PASO, ¿no? Lo cual también mostraba que había una diferencia de opiniones en el oficialismo. Finalmente primó la suya, diputada. Bueno, si quieren pueden creer que yo tuve algún grado de influencia. Bueno, no, por lo menos es esa opinión, ¿no? Es en esa línea. No, pero creo que el diálogo que sostuvieron el ministro Guado de Pedro, Sergio Massa, los titulares de las fuerzas políticas fue un diálogo muy productivo. Diputada Vernaza, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, por favor, Gracias. ha sido un placer. Muchísimas gracias.